Muy buenas tardes, apreciados amigos y colegas del Perú y el mundo. Bienvenidos a su programa Ingeniería de Calidad. En esta tarde tenemos como invitado especial al ingeniero Rolando Urban Tuestas, quien tendrá a cargo el tema Organismo de Evaluación de la Conformidad y su rol en el sistema de calidad del país. Bienvenido, ingeniero Rolando Urban, a este su programa. Siéntase como en casa y previamente, antes de dar lectura a su currícula, nos vamos a una pausa. Bien, como dije, tenemos en esta tarde al ingeniero Rolando Urban Tuestas. Él es ingeniero pesquero graduado en la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Se desempeña actualmente como jefe del programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo y la empresa Certificaciones del Perú S.A. Serper, habiéndose desempeñado como jefe de la Oficina Regional de Chimbote de Serper, gerente de operaciones, gerente de certificaciones y nuevos negocios, gerente de inspecciones, desarrollando una eficiente labor en las funciones encomendadas. Asimismo, dentro del trabajo realizado en Serper, ha participado en varios proyectos, habiendo liderado el proyecto Licitación Pública PRONA año 98, recibiendo la felicitación del directorio por su destacada labor. Él es evaluador en más de 150 trabajos de penetración de calor, F-0, y distribución del calor realizados por Serper. Ha tenido una participación muy importante y destacada en la elaboración del proyecto Verificación de Artes de Pesca y Sistema de Preservación a Bordo y volúmenes de descarga de embarcaciones pesqueras para consumo humano directo e indirecto en el año 1997 para las especies anchoveta, sardina, caballa y jurel, con el cargo de jefe técnico de la Asociación Buruberita Serper, habiendo sido felicitado por el directorio de Serper por su importante labor. Es un profesional destacado con amplia capacitación y 33 años de experiencia en la profesión, con capacidad de organización y liderazgo. Gusta mucho de trabajo en equipo, con experiencia en trabajo de fuerte presión. Ha trabajado en diferentes fábricas pesqueras, de ahí su amplia experiencia en el campo de la elaboración de harina y conserva de pescado. También ha trabajado en el desarrollo y coordinación para el control de análisis químicos y microbiológicos en harina, conservas y congelado de pescado, así como en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación para el mejoramiento de la calidad de la harina de pescado. Ha participado en el montaje de plantas de conserva de pescado, una de las primeras en el país en usar la línea Rod Engineer procedente de Sudáfrica, participando en el control de la construcción de las autoclaves de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como en la instalación de montaje y operación de las mismas. Él tiene una capacitación en sistemas de calidad en el curso ISO-TEC 17020, ISO 9000, ISO-TEC 17025, guía ISO 65, ISO 14001, ISO 17021, ISO 22000, ISO 19011, ISO 22000, ISO 15189, ISO 9000. En cuanto a capacitación en planificación, ejecución, supervisión y gestión, ha participado en el programa de perfeccionamiento profesional de jefes de producción, expertos en administración de plantas industriales, del 5 de octubre del 91 al 7 de noviembre del 92 en la Sociedad Nacional de Industrias y la Fundación Carlos Duisser RFA. Otros cursos: sobrevivencia en el mar, metrología y análisis físico-sensorial de recursos hidrobiológicos, funcionamiento de instrumentos de pesaje, muestreo de recursos hidrobiológicos, procedimientos y requisitos fitosanitarios para la importación y exportación de plantas y otros productos reglamentarios de origen vegetal, tratamiento térmico para alimentos envasados. En cuanto a su experiencia laboral, él ha sido jefe del Departamento de Vigilancia y Control de la Pesca de Desembarque en el ámbito marítimo de Serper, cargo que lo lleva actualmente. Ha sido gerente de inspecciones de Serper S.A., gerente de certificaciones en nuevos negocios de Serper S.A., gerente de operaciones de Serper S.A., jefe de la Oficina Regional de Chimbote de Serper S.A., jefe operativo de la Asociación Buruberita Serper, director de laboratorios de análisis clínicos y biológicos e industriales de LACVIC SSR, jefe de producción de la envasadora Humboldt S.A., jefe de producción de alimentos conservados del norte S.A., jefe de producción de envasadora Humboldt S.A., jefe de planta de conservera envasadora Humboldt S.A., jefe de planta de la harina pescado en envasadora Humboldt, asistencia y supervivencia de planta en envasadora Humboldt S.A. Como ustedes ven, él tiene una amplia experiencia de un gran background a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Rolando, a este programa.
Y antes de iniciar este tema relacionado a los organismos de evaluación de la conformidad y su rol en el sistema de calidad del país, quisiéramos saber que tú nos ilustres a nuestro público teleaudiente que nos está viendo a nivel nacional e internacional, cuáles son los conceptos básicos en cuanto a esto del rol de los organismos de evaluación de la conformidad en el sistema de calidad peruano. Sí, muchas gracias. Antes que empecemos, déjame expresarte el saludo de la alta dirección de SERPER, que compartimos la idea de que SERPER es una entidad que sigue difundiendo en el sector pesquero principalmente los conocimientos y la experiencia de su personal. En esta oportunidad estamos muy contentos de tocar este tema, valioso tema, como es la evaluación de la conformidad. En realidad es un tema que, como engloba muchos aspectos de las normas ISO principalmente, es importante que sepamos algunos conceptos que se utilizan normalmente en este tipo de normas, ¿no? Entonces, el primer concepto que podemos aclarar o que podemos definir es el concepto de la evaluación de la conformidad. Y esto implica toda actividad que tenga por finalidad determinar si hay o no cumplimiento de ciertos requisitos. Ese es el concepto. El segundo concepto, que a veces se confunde con otros, es el de la certificación. Y aquí hablamos que es un procedimiento por el cual una tercera parte, vamos a encontrar a qué cosa es el concepto de tercera parte, asegura que un proceso o un producto cumplen ciertos requisitos. Ese es el concepto de la certificación. Y se confunde muchas veces con el concepto de la inspección, ya que el concepto de la inspección también engloba la evaluación de la conformidad. Y aquí hablamos de qué es el examen del diseño de un producto, como el caso de la certificación, o de un proceso, o de una planta, y su determinación de la conformidad de ciertos requisitos, que pueden ser específicos o pueden ser generales. Y aquí sí se utiliza el juicio profesional del inspector que realiza esta actividad. Son conceptos muy importantes porque cada una de estas actividades están regidos bajo una norma, como vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver las diferencias que existen entre el concepto de la inspección y el concepto de la certificación. Vamos a tocar alguno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la inspección, en función a la naturaleza de la operación, la inspección se realiza de productos individuales y no de una serie. En cambio, en la certificación sí se certifican series de productos, ¿no? Y aquí hay una otra diferencia, que en el caso de la certificación la evaluación es indirecta, en el caso de la inspección es la evaluación directa. Si podemos hacer un ejemplo, es el siguiente. El inspector, cuando se desplaza al punto de la inspección, hace el examen del producto y él determina la evaluación de la conformidad. En ese instante, es el inspector que, en base a sus conocimientos, su experiencia, su capacitación, evalúa si cumple o no cumple el requisito, y en ese instante el inspector determina si es conforme o no es conforme ese producto. En cambio, en la certificación de productos, generalmente hay un paso adicional. Se toma la muestra, se evalúa, se analiza en este caso, y después una tercera persona es el que determina si es conforme o no es conforme. Esa es la gran diferencia que existe entre certificación de productos y de inspecciones. En cuanto a la conformidad, aquí vemos que ambos utilizan normas de conformidad, entonces ahí no hay ninguna diferencia. Y en cuanto al aseguramiento, el inspector proporciona el aseguramiento de la conformidad en el momento de la inspección. Y normalmente en el caso de certificaciones, el certificado proporciona un aseguramiento continuado de la conformidad. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos aspectos? Primero, que en el caso de certificación se emite un sello y se puede estar imprimiendo en cada uno de los productos que se van produciendo. De tal manera que en cualquier momento los productos que se producen hacen ver a través de este sello que están cumpliendo ciertos requisitos. Esa es la diferencia entre la certificación y la inspección en este caso. En cuanto a las decisiones de la evaluación, aquí el inspector es el que decide y en el certificado es otra persona diferente al que ha hecho la inspección el que decide. Son las principales diferencias
que existe entre la actividad de inspección y certificación. Una pregunta, ¿qué beneficios, digamos, brindan, digamos, con la acreditación a las empresas? ¿Cuáles son los beneficios que bueno, se tienen? o sea, en principio, la acreditación es una actividad de reconocimiento hacia una entidad o hacia una empresa que lo realiza el organismo acreditador de cada país. En este caso es el Servicio Nacional de Acreditación del INDECOPI. Y eso significa que el INDECOPI está reconociendo la competencia técnica de esa empresa para realizar ciertas actividades. Y en esas actividades determina que es competente para hacerlo. Ese es el principio y el concepto fundamental de la acreditación de un organismo, ¿no? Entonces, el organismo acreditador acredita o reconoce la competencia técnica de un organismo de inspección, de un laboratorio o de un organismo certificador, como en este caso estamos hablando. Esos son las grandes conceptos. ¿Qué empresas pueden acreditar? Cualquier empresa que quiera hacer la evaluación de la conformidad, es decir, cualquier empresa que quiera determinar si hay o no cumplimiento de un requisito en cualquier proceso o cualquier producto o cualquier planta. Simplemente tiene que escoger la norma que desea utilizar. Si es inspecciones, tendrá que escoger la norma 17021, perdón. Y si es laboratorio, la 17025. Y si es organismo certificador de productos, la guía ISO 65. Son ellos los que tienen que escoger qué norma es la que desean aplicar. Perdón, en el caso de inspecciones es la 020, es la 7020. Correcto. ¿Y qué conceptos están utilizando en relación a la gestión, a la organización, a los procesos? Bueno, ahí hay algunos conceptos interesantes que se pueden extraer de las mismas normas de la ISO, ¿no? El principal de ellos, por ejemplo, es el concepto de requisitos. El requisito, aquí tenemos, en el caso de la ISO, el requisito es una función que debe cumplir un producto o un proceso que implica la necesidad o expectativa establecida que debe cumplir, ¿no es cierto? Generalmente es implícita o, como dice la norma, es obligatoria. Si un producto es evaluado, debe tener ciertos requisitos que debe cumplir. Y esos requisitos son las necesidades que puede crear en el usuario o una expectativa que puede crear en el usuario. En función a eso se definen los requisitos. Normalmente este concepto va directamente vinculado con la normalización. Entonces, en los países en donde la normalización ha avanzado mucho, generalmente todos los productos están definidos bajo las normas cuáles son los requisitos que deban cumplir para ver si es que cumplen o no con la calidad que determina, ¿no? Es uno de los conceptos importantes en este tipo de actividades de la evaluación de la conformidad. Otro de los conceptos es la organización, que es un conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. Después, otro de los conceptos importantes es el concepto de la no conformidad o de la conformidad y de las acciones correctivas o corrección. Aquí sí quisiera detenerme un momento porque cuando alguien determina que uno de los requisitos no está cumpliendo, o sea, a través de una evaluación, se determina que hay una no conformidad, o sea, un producto no cumple un requisito y en ese momento se produce una no conformidad. Pero cuando en un proceso, en una gestión de la calidad, se determina una no conformidad, la entidad en este caso tiene que actuar para, primero, corregir la no conformidad y segundo, corregir las causas de esa no conformidad. Aquí está el gran secreto de mejoramiento permanente. Cuando uno hace una acción correctiva, lo que hace es hacer un análisis de las causas que ocasionaron esa no conformidad y de ahí plantear las soluciones para cada una de esas causas que se han encontrado. De tal manera que eliminando esas causas, ese problema o esa desviación ya no debe presentarse nuevamente en una organización. Entonces, si esto lo vamos aplicando cada vez que la organización encuentra una desviación y haciendo un análisis de causas realmente como debe hacerse,
los problemas ya no deben presentarse continuamente, sino que esos problemas son solucionados y eso hace que exista un mejoramiento permanente en una organización. Este es otro de los conceptos importantes que utiliza la ISO dentro del ámbito de la evaluación de la conformidad. Otro de los conceptos es el concepto de evaluación de primera, segunda y tercera parte. Se determina una evaluación de primera parte cuando el productor tiene su propia organización que hace la evaluación de la conformidad. Y es decir, puede vender sus productos con sus propios certificados. Normalmente en nuestro país no sucede ese tipo de evaluación. El otro es el de evaluación de la segunda parte, que el usuario o el consumidor hace su propia evaluación, va a la fábrica donde va a comprar el producto que va a consumir y a través de sus organismos de evaluación de la conformidad evalúan la calidad del producto que compra y en función a eso adquiere o no adquiere el producto. Y el otro concepto es el de evaluación de tercera parte, que es lo que predomina en el país, en donde un organismo que no está vinculado ni con el productor ni con el consumidor realiza esta actividad de evaluación de la conformidad. Es decir, es un organismo totalmente independiente de las partes. Por eso es que decíamos que la certificación es una actividad de tercera parte. O sea, lo hace una organización que no está vinculada ni con el productor ni con el consumidor. De tal manera que transmite una independencia. O sea, es independiente, en consecuencia puede evidenciar su imparcialidad porque no está vinculado con ninguna de ellas. Bien, Rolando, antes de entrar a nuestro segundo bloque, vamos a hacer una pausa para ya tratar la parte de los requisitos, digamos, relacionados con el personal que trabaja en la parte muy de bien, habitación. muy bien, muchas gracias. Una pausa y regresamos. Bien, colegas, retomando la entrevista esta tarde, vamos a tomar el tema de requisitos que deben cumplir los organismos de evaluación de acreditación en cuanto al personal. ¿Cómo se selecciona el personal en este caso, Rolando? Bien, cada una de estas normas que son aplicables a los diferentes organismos contienen requisitos específicos de cumplimiento del personal que opera estas organizaciones. Cada una de ellas define qué perfil debe reunir el personal que trabaja en estos organismos de evaluación de la conformidad. Y algunas diferencias existen entre ellas. Por ejemplo, en el caso del organismo de inspecciones, que está regida bajo la 17020, nos dice esta norma que el organismo, en principio como organismo, debe estar libre de cualquier presión comercial, financiera, etcétera. Para que pueda tener cierta imparcialidad, la imparcialidad que requiera, que pueda mantener una credibilidad. Pues aquí el organismo debe estar libre de cualquier tipo de presión para que el juicio profesional que debe aplicar su personal sea realmente imparcial. Entonces aquí es uno de los principios del organismo de inspecciones que se extiende hacia el personal, de tal manera que el personal no deba tener ningún tipo de presión, ni siquiera amical. Si él va, por ejemplo, a tomar una inspección, a hacer una inspección, y si va a una planta donde existe un familiar que es el responsable de la calidad, definitivamente ahí se genera un conflicto de interés porque está de por medio la familiaridad que puede ejercer cierta presión. Y esa presión puede hacer que el juicio profesional no lo aplique adecuadamente. Entonces aquí el organismo debe identificar estas presiones y tomar la acción correctiva para que no altere el juicio profesional. Después, en realidad todas las otras organizaciones y todas las otras normas contemplan requisitos de formación académica, de experiencia en el tema que va a hacer la evaluación de la conformidad. También debe haber habilidad en caso de inspecciones sobre su juicio profesional. Me parece que la norma que exige mayor competencia técnica en cuanto al manejo de su juicio es la 17020 de inspecciones. ¿Por qué? Porque el inspector
siempre se va a desempeñar en un ambiente fuera de su entorno, fuera de su oficina. Puede estar a 500 kilómetros de su oficina y ahí hacer una inspección en un ambiente que puede ser muy agresivo, que puede ser de día o de noche, o que puede estar en un ambiente adverso, y en esas condiciones el personal debe estar tan bien preparado que todo el entorno no puede alterar su juicio profesional, y él debe tomar una decisión que generalmente no siempre es positiva de repente para el usuario. Puede ser que tenga una decisión que no cumple con las expectativas de ellos, pero sí sea que se ajuste a la verdad. Entonces, en esas condiciones, el inspector debe mantenerse en su posición y tomar la decisión que corresponda en función a la evaluación de la conformidad. Aquí, en función a sus conocimientos y a su experiencia, el inspector debe definir y debe concretar su evaluación de la conformidad, ver si cumple o no cumple los requisitos ese producto o ese proceso que está evaluando. Entonces, en ese aspecto, el inspector debe tener mucha capacitación, debe conocer la tecnología, debe conocer el producto que está evaluando, debe conocer las desviaciones de ese producto o los problemas que se pueden generar para poder interpretar exactamente lo que está evaluando. En el resto de requisitos, el personal inspector debe tener habilidad, debe tener experiencia, debe estar calificado, y es el organismo quien deberá especificar cómo desarrollan estos descriptores. Se dice, debe tener experiencia. El organismo tendrá que ver cuántos años de experiencia debe tener para que haga esa labor. Debe tener ciertas habilidades. El organismo debe definir qué habilidades debe tener para que haga esa función. Lo cierto es que la norma lo detalla específicamente, de tal manera que los organismos de inspecciones puedan aplicar y definir estos descriptores. Y por último, en el caso del organismo de inspecciones, el organismo debe tener un código de ética. El organismo debe tener lineamientos de conducta para que su personal siempre tenga un desempeño profesional en todos los ámbitos donde se desarrolla. Esta es una herramienta valiosa y es parte de la estructura de cualquier organismo de inspecciones. Cuando vayamos a ver los requisitos para los organismos que certifican productos basados en la guía ISO 65, también vamos a encontrar similares condiciones. En todos ellos nos piden que tenga competencia técnica. En todos ellos nos piden que tenga una formación, que tenga experiencia, que conozca el proceso o que conozca el producto. Yo decía en la exposición de la semana pasada en el Colegio de Ingenieros que a través de estos organismos es posible generar una gran cantidad de empleo para los profesionales ingenieros que se puedan orientar a ver los requisitos de estos organismos de la evaluación de conformidad. Aquí hay una enorme cantidad de posibilidades para que los ingenieros puedan encontrar un lugar de empleo siempre y cuando conozcan esta norma y cumplan los requisitos de competencia técnica. Entonces, en este organismo de certificación de productos también hay otro de los principios, que es el de cumplir la confidencialidad. Tengamos en cuenta que son personas que van a ingresar a una planta, van a ver productos nuevos, van a ver tecnología nueva, y debe existir una confidencialidad, y en este caso específico el organismo exige que haya una declaración de confidencialidad de su personal que evalúa, porque debe transmitir la seriedad para poder decir: yo no puedo utilizar la información de mi cliente. Es una información que está relacionada a un know-how propio de una empresa y no es posible que eso se pueda difundir. Entonces hay un mecanismo por el cual existe una declaración de confidencialidad que debe manejarse a través de este organismo, ¿no? Y aquí, en este caso también, el organismo de certificaciones debe designar personas que sean calificadas, que conozcan las tareas específicas que tienen que realizar para poder hacer una evaluación que corresponde realmente. La otra norma es la norma que se aplican a los laboratorios de ensayo. Y aquí también nos habla lo mismo, que el personal debe tener competencia técnica en conocer los equipos, en conocer los métodos, en conocer inclusive el procesamiento de ese producto, cómo se elabora ese producto, qué desviaciones puede tener, porque él, cuando está analizando un analito,
va a encontrar una interpretación de un resultado determinado. Si no conoce el producto o las desviaciones que puedan presentarse en la vida útil de este producto, el analista no va a poder interpretar algunas desviaciones que se pueden presentar. Entonces ya la norma, a través de este capítulo 5.21, nos dice que el analista debe conocer la fabricación, el proceso de fabricación, el uso de estos productos y las desviaciones que se presentan para poder él mismo hacer una evaluación de sus resultados y saber interpretar ese valor que encuentra en su ensayo a través del laboratorio. Entonces, con estas tres normas principales, realmente el personal técnico tiene que tener una competencia y tiene que estar capacitado permanentemente. En el caso de inspecciones, por ejemplo, la norma nos habla de que debe tener inclusive una política de capacitación. Y eso, cuando hablamos ya de política de una empresa, significa que la empresa está totalmente identificada con que su personal se desarrolle permanentemente. ¿Para qué? Para que sea más competente cada vez. ¿Para qué? Para que tenga un mejor juicio profesional cada vez y su evaluación de la conformidad sea realmente lo que corresponde. Entonces son las herramientas que estas normas que estamos viendo nos brindan a las empresas para poder aplicar y desarrollar la competencia técnica de su personal. En el caso específico de estas tres normas, es poco probable que podamos encontrar un personal que conozca estas herramientas. Entonces ya el organismo debe desarrollar paralelamente y capacitarlos en aquellos aspectos en que no está capacitado el personal, y de ahí comenzar a formar a su gente en función a los criterios y a requisitos que nos enseñan estas tres normas que estamos hablando. En este caso, ¿las empresas están pidiendo servicios SERPER para capacitación? ¿A formar? No. Cada organismo, como en el caso de SERPER, tiene que desarrollar su propia área de capacitación. En el caso nuestro lo tenemos, porque cuando captamos un personal para inspecciones o para certificaciones o para laboratorios, nosotros tenemos que capacitarles en aquellos aspectos que el personal no lo ha desarrollado, ¿no? Entonces, para adecuarnos a los requisitos de la norma. Entonces, hay un proceso de inducción que normalmente puede pasar 2 o 3 meses o 4 meses y tener ya el personal competente para que pueda hacer las funciones que correspondan, ¿no? En este caso, ¿qué están haciendo las empresas para que su personal esté capacitado? ¿Qué es lo que deben hacer? Nosotros capacitarlos en los temas que se determinan. En una de las normas nos dice: el organismo debe identificar las necesidades de capacitación de su personal. Entonces, a través del día a día, a través de las entrevistas o a través de las conversaciones que va teniendo con su personal, uno va identificando en qué aspectos habría que capacitar a su personal. Si son aspectos técnicos, si son aspectos de gestión, si son aspectos de laboratorios o métodos, etc. Entonces, ahí se identifican, se evalúan esos aspectos y al final se hace un programa de capacitación que va orientado a que el personal sea competente cada vez, ¿no? Bien, Rolando, vamos a hacer una pausa para ir a la última parte, la parte más importante de, de esta entrevista. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, colegas, el tiempo nuestro peor enemigo, pero tenemos la parte más importante de lo que es el tercer bloque de esta tarde, sobre los organismos de evaluación de la conformidad y su rol en el sistema de calidad del país. Rolando, ¿cómo se define el Sistema Nacional de la Calidad? ¿Quiénes forman parte y cuál es su ámbito acá en el Perú? Sí, claro, es un conjunto de actividades que están realmente interrelacionadas entre sí y que abarcan la normalización técnica que se realiza a través del organismo de normalización del Perú, que en este caso es el INDECOPI. Se basa en la reglamentación, que es la parte obligatoria y reglamentaria que las autoridades a través de los ministerios emiten. Se basa en la acreditación, en los ensayos, en la certificación,
en la meteorología y en la inspección y en el control. Todas estas actividades se interrelacionan y conforman realmente el Sistema Nacional de la Calidad de un país. En función a ello, podemos decir que en cada país hay una entidad que acredita, hay una entidad que normaliza, hay una entidad que está relacionada a la meteorología y están las autoridades, que son los mismos ministerios, que emiten su propio reglamento cuando quieren preservar o se orientan al cuidado de la salud y del ambiente, en este caso específicamente. Todo eso engloba este concepto del Sistema Nacional de la Calidad de un país, ¿no? ¿Qué sectores están actualmente involucrados en eso de la organización de la evaluación de la conformidad en el Perú? Bueno, se está incrementando los sectores. Podemos hablar de sectores cuando hablamos de certificación de productos. Correcto. Pues aquí hablamos de alimentos y bebidas, hablamos principalmente de gases, hablamos de textiles, hablamos de medio ambiente, hablamos de como vamos a ver ahora más adelante, en qué ámbitos se desarrollan estas evaluaciones de la conformidad, pero principalmente Perú empezó con el ámbito de la certificación de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces por ahí se inició esta actividad de la evaluación de la conformidad y se han ido incrementando en función al crecimiento de los mismos. Correcto. Dime, ¿todos los productos o servicios pueden ser evaluados? Sí. La norma nos dice, se puede evaluar un producto, un servicio, un proceso o una planta siempre y cuando tengamos definidos los requisitos con que se van a evaluar. Si yo quiero saber, por ejemplo, la calidad del agua que estamos tomando en este momento, yo debo remitirme a qué requisitos debe cumplir el agua. Que sea potable, que no tenga metales pesados, que no tenga bacterias. Entonces, cuando hacemos esa evaluación, vamos a examinar el agua y después, con los resultados que encontramos, vamos a confrontarlos con los requisitos que están establecidos en una norma específicamente. Si es que no hubiera una norma, alguien puede poner sus requisitos específicos. Y en ese caso se puede también evaluar la conformidad en función a esos requisitos específicos, que no necesariamente estén en una norma técnica, ¿no? Correcto. ¿Qué sectores en estos momentos en el Perú están manejando este tipo de organismo de evaluación de conformidad? Bueno, aquí hemos puesto SANIPES, que es la autoridad sanitaria, OSINERMIN, DIGESA, el PRONA, como adquiere alimentos para programas sociales, el Ministerio de Vivienda, el MINAM, que es el Ministerio de Ambiente, SENASA, que acaba de publicar un decreto supremo en donde establece la participación de organismos de evaluación de la conformidad, y ya hablamos del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que son los principales sectores y autoridades que están considerando la participación de organismos de evaluación de la conformidad dentro de los procedimientos que ellos establecen. Para culminar esta entrevista esta tarde, quisiera, por favor, nos expliques la diferencia que existe en los organismos de evaluación de conformidad entre Perú y México. Sí, en realidad nosotros consideramos evaluar y comparar los organismos de la evaluación de la conformidad de diferentes países con relación a los que tenemos en el Perú. Y aquí, a través de este cuadro que hemos podido resumir, podemos encontrar, por ejemplo, que en el caso de Argentina tenemos una cantidad de organismos de la evaluación de la conformidad de 179. En el caso de Chile, 250 organismos de evaluación de la conformidad. En el caso de México, más de 2.000 organismos de evaluación, de los cuales más de 1.000 son de organismos de inspecciones. Y en el caso del Perú, según la última información que obtuvimos en el Indecopi la semana pasada, en la semana de la acreditación, tenemos 81 organismos de elaboración de la conformidad, de las cuales 11 son organismos de inspecciones. Si comparamos con México, que tiene más de 1.000, podemos encontrar una diferencia significativa, y cuando nos preguntamos en algún momento a técnicos mexicanos
¿por qué hay tantos organismos de evaluación de la conformidad en México? Nos informa pues que en realidad están directamente vinculados a los tratados de libre comercio. México en ese tiempo, cuando vino uno de los expertos, tenía 37, hace 3-4 años. Ahora tiene 43 tratados de libre comercio. Y cuando vemos en qué se basan estos tratados realmente nos indican que las transacciones comerciales entre los países que están con un tratado de libre comercio se basan en la evaluación de la conformidad. Entonces, realmente la evaluación de la conformidad nos va a transmitir la confianza en las transacciones comerciales entre un país y otro. Cuando se establecen estos tratados de libre comercio, por lo general los aranceles disminuyen y permiten el ingreso de un producto a un país determinado. Entonces, la única forma de frenar que no ingresen productos que no cumplen los requisitos, que pueden atentar o contra la salud o contra el medio ambiente de ese país, es a través de organismos de evaluación de la conformidad. Por eso, cuando vemos esa diferencia entre México y Perú y encontramos la explicación, es que a través de estos tratados de libre comercio es posible establecer pautas muy claras para la evaluación de la conformidad y permitir el ingreso de aquellos productos que sí cumplen los requisitos establecidos, tanto para la salud, tanto para la calidad de los productos, como también para que eviten la contaminación del medio ambiente. Entonces, particularmente pienso que los organismos de la evaluación de la conformidad deben ser el pilar de una transacción comercial justa, clara e imparcial, de tal manera que ambos se beneficien, el que provee y el que usa o el que consume los productos, porque va a estar basado realmente en el cumplimiento de los requisitos. Aquí he traído algunos ejemplos de México, cómo es que la entidad acreditadora de México, por ejemplo, nos dice: ¿sabías que las normas salvaguardan que los aparatos eléctricos y electrónicos sean seguros y confiables? Claro, aquí en México encontramos que todos los productos que vemos aquí, todos los electrodomésticos de los domicilios, están bajo ciertos requisitos en sus normas técnicas, y los organismos de evaluación de la conformidad se aseguran que no existan cortocircuitos, se aseguran que no consuman más energía que lo que deben consumir, y con eso el usuario realmente es el que se beneficia, porque está comprando un equipo que no va a generar un cortocircuito en los domicilios. Entonces, aquí, por ejemplo, en México nos dice que tiene 103 organismos de inspecciones solamente en estos rubros. Entonces, si podemos entrar en otros ejemplos, ¿por qué no? Instrumentos de medición. También aquí tenemos organismos de evaluación de la conformidad que se encarga de verificar que los instrumentos de medición reporten resultados confiables, que las balanzas, que las winchas, que todas las condiciones de temperatura sean calibradas y aseguren los parámetros que corresponden. Entonces, esto se hace a través de organismos de evaluación de la conformidad. Después, si queremos ver en caso de textiles, el ejemplo que pone México, acá nos dice que también hay normas que se orientan a productos textiles. ¿Para qué? Para que se aseguren de que no tengan cierta toxicidad, que no hayan pinturas o teñidos con elementos pesados, de metales pesados, que pueden perjudicar para la salud. Entonces, aquí hay organismos de evaluación de la conformidad que permanentemente están evaluando los textiles, y el usuario se beneficia, como podemos ver en este gráfico, que están consiguiendo, obteniendo productos que realmente cumplen los requisitos. Entonces, hay una serie de ejemplos que podemos comparar, porque en fin, México es un país que ha desarrollado mucho la evaluación de la conformidad, y que es un aspecto importante porque podemos tener ahí unas pautas para también aplicar en el Perú una serie de actividades que nos garanticen que la evaluación de la conformidad cumpla su rol, en el sentido de que transmita a los usuarios la confianza y que no nos dé gato por liebre. Realmente es importante que los productos que uno adquiere cumplan los requisitos y cumplan las expectativas de uno. Si uno paga por un servicio, ese servicio debe dar una satisfacción, que es lo que busca uno cuando compra algo. Entonces,
aquí está a través de estos organismos de evaluación de la conformidad, la forma en que garanticemos que el consumidor y el usuario realmente pagan lo que realmente cuesta un producto que cumpla sus expectativas, cumpla los requisitos de las normas. Entonces, este es un muy buen ejemplo. Yo creo que se debe transmitir esta idea, se debe transmitir a las universidades, se debe transmitir a las empresas, y tener el otro ejemplo que tiene México, que existe un pacto nacional de acreditación. Esto es interesante porque este pacto, como indica acá, es una iniciativa de carácter voluntario que consiste en el compromiso público de empresas, organizaciones y dependencias del gobierno en adoptar y apoyar un conjunto de 6 acciones con el propósito de promover y fortalecer el sistema metrología, normalización y evaluación de la conformidad. Aquí está una herramienta valiosa para garantizar que todas las transacciones comerciales de productos, servicios o procesos cumplan los requisitos a través de los organismos de elaboración de la conformidad. Y eso significaría una gran cantidad de puestos de trabajo para profesionales que puedan orientarse a través de estas normas a cumplir un rol también en la evaluación de la conformidad que el Perú necesita. Bien, amigos, colegas, esta tarde queremos agradecer infinitamente al ingeniero Rolando Urbantuesta de Certificación del Perú por todo ese background, toda esa experiencia, toda esa información que nos ha brindado esta tarde. Antes de terminar, ¿cómo pueden ubicarla a la empresa, nuestros interesados que nos han visto esta tarde, en algunos servicios que ustedes están brindando como Cerper? Sí, la página web de Cerper es cerper.com. Ahí se puede encontrar una serie de actividades de evaluación de la conformidad que Cerper brinda en el país. Habría que mencionar también que Cerper es una de las pocas entidades del Perú que tiene más acreditaciones que cualquier otra empresa. Ya se ha acreditado Cerper en una serie de actividades de certificación de ISO 9000, de productos, sello de conformidad, laboratorio y por último organismos de inspecciones. Con eso Cerper brinda una serie de servicios de una manera imparcial como tercera parte con el objeto de mejorar las transacciones comerciales a nivel nacional e internacional. Esa es la misión que tiene Cerper. Muchas gracias, Rolando. Queremos ratificar nuestro agradecimiento al nombre del programa de Ingeniería de Calidad. Esperamos que no sea la primera. Pronto estaremos en otros temas que tú manejas para poder ilustrarnos a toda esta comunidad nacional e internacional. Amigos, colegas, muy buenas tardes y agradecerles por su participación en este programa Ingeniería de Calidad. Muchas gracias.